propiedades. Trabajamos con estructuras, obviamente, del periodo español, que son las más que la gente conoce y valora. Y también trabajamos con propiedades del siglo XX en otros materiales y otras tecnologías, materiales y métodos. La política pública, aquí yo voy a grano seguida, ¿no? Se divide en cuatro puntos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido a través de los años. Aclaro que esta charla no es un ejercicio de imposición de que yo tengo la razón, es una presentación de la experiencia que hemos acumulado en el tiempo y cómo la practicamos. Podrán estar de acuerdo con ella o en desacuerdo con ella, o parcialmente de acuerdo o parcialmente en desacuerdo. Eso pues se valora mucho y lo quiero dejar claro porque esto es un ejercicio de exposición de información y hechos, y luego pues entraremos en ámbito de cualquier pregunta que tengan, información que podamos intercambiar y debate que podemos tener. Pero hablando de aplicación de la política pública, que eso es algo que toda agencia, además del instituto o entidad privada que le interesa el tema, que coincide, es que se promulgue la conservación lo máximo posible de los elementos que definen un carácter de una estructura independientemente del que el tiempo en que fue hecha, ¿no? Y ahí tenemos tres ejemplos de casos recientes que hemos visto, todos en la misma dirección de conservar lo máximo posible de lo que es la estructura existente histórica, ¿no? El primer ejemplo de los más recientes que he visto, y lo detallaré más tarde en la charla, que es la casa de 2 niveles en la calle Pilar, en el centro urbano de Río Piedras. Aquellos que no conozcan dónde se ubica esa calle, está paralela al Paseo de Diego, hacia el norte, que es un área que está en plena revitalización, producto de la construcción nueva de una égida que se acaba de terminar, lo que ha causado que haya un movimiento de rehabilitación en esa calle, y tenemos esperanza de que eso sea el reflejo de lo que va a pasar en Río Piedras en los próximos años. Al centro pueden ver un detalle del patio interior del Hotel Alma en el Viejo San Juan, calle San Francisco 405, una estructura de la década de 1930 de estilo Renacimiento español, siglo XX, hormigón armado, que fue totalmente rehabilitada, y en el proceso se recuperaron 2 de los 3 patios interiores que posee la propiedad, y como el uso era de hotel, hubo que trabajar una serie de puentes de cristal para garantizar la lectura del hueco del patio interior desde el primer nivel hasta la azotea, que inclusive la azotea tiene un tragaluz que se puede caminar en él para que esa integridad de ese espacio original fuera respetada e integrada al nuevo uso. Y por último, dentro de las obras de conservación, ya obras de rehabilitación hechas más de 10 años antes, es San Justo 154, que recién la fuimos a evaluar para nuestra certificación de exención contributiva, y pudimos corroborar que hay un celo bastante grande en conservar los elementos que definen la casa, entre ellos, pues, sobre todo los plafones en vigas con alfajilla y ladrillos, los pisos de mármol y los elementos que definen la arquitectura neoclásica del edificio, como los arcos de medio punto, que en este caso es un arco pareado que marca la escalera de acceso al segundo nivel. Así que todo esto tiene que ver con la conservación en lo máximo posible de los elementos que definen cada propiedad dentro de los requerimientos de los códigos y los reglamentos actuales, ¿no? Y a eso vamos en el segundo punto. Toda obra de rehabilitación, a su definición, pero que a su vez se integran nuevas tecnologías para que cumpla con los códigos de construcción, de lo cual no hay exención de cumplimiento, tienen que cumplir. El acceso para personas con impedimentos también entra en juego. O sea que cada propiedad se interviene teniéndose en cuenta, logrando que se integren sistemas de iluminación contemporánea, aire acondicionado, entre otras, para garantizar que la propiedad se pueda utilizar en la medida de lo posible, y también integrando las viejas tecnologías de ventilación cruzada también en la medida de lo posible. Y hablando de eso, el adecuado uso, que también va entrelazado con el mantenimiento, que es el cuarto punto, es
una forma de nosotros como Instituto de Cultura también dar ese seguimiento a las propiedades, especialmente cuando se evalúan para exención contributiva, ver que el uso que se da a la propiedad va acompañado de un programa preventivo de mantenimiento. Nosotros, cuando hacemos las visitas, vamos a la calle, siempre orientamos a los dueños de que tienen que trabajar un manual o un programa de ellos para mantener sus casas o sus propiedades, que va a garantizar que la obra que se ha hecho, la inversión que se ha hecho, pues pueda perdurar en el tiempo. Como parte del proceso, ya una vez definida la intención a través de la política pública establecida por la reglamentación y nuestro propio interés como profesionales en la valorización, la intervención adecuada y conservación de los recursos históricos construidos, entra en escena los recursos que se tienen para evaluar cada solicitud que llega a nuestra oficina. Y ahí están los expedientes, que es más bien una recopilación de varias fuentes, escritas, fotografías, dibujos, entre otras, que forman parte de esa masa crítica que uno utiliza para justificar los cambios que han habido en el tiempo y justificar también decisiones que tomamos en nuestra oficina, ¿no? Así que también entra en escena las diversas publicaciones que se han hecho a través del tiempo de la ciudad, que incluyen mapas, fotografías, información documental, referencias de archivos, entre otras, que también nos ayuda a entender un poco, no solamente de San Juan, sino de todas las zonas históricas que se han designado en Puerto Rico, su historial, para nosotros tener un mejor marco de juicio para emitir nuestras decisiones. Y también, en el caso de Viejo San Juan, los estudios de la memoria colectiva son bien útiles. Los estudios como el que se hizo en la década de 1990 a principios, estudios de revitalización, ese gran estudio que se hizo de la ciudad Intramuros, en colaboración con España, en el preámbulo de la celebración del quinto centenario de descubrimiento de América, es un recurso que todavía tenemos, que no va a pasar, que nunca pasará de estar en moda, porque es un recurso histórico que demuestra cómo estaban las edificaciones en ese tiempo y nos ayuda a entender sobre todo cambios en fachadas, cambios en distribución espacial, cambios en nivel de construcción, así como materiales y métodos utilizados en el tiempo, lo que nos ayuda a tomar en esta a la izquierda, en esta ilustración, también se incluye una porción de el magnífico mapa de Puerto Rico Board of 500 Writers, que es un mapa que describe la ciudad en términos gráficos, cómo estaba en esa época, que era casi como estaba prístina, luego de que los españoles la entregaran, ¿no?, a las autoridades norteamericanas. Y ese mapa describe en detalle al haber sido concebido para las pólizas de incendio de las propiedades. Describe en detalle cómo era la distribución, a grosso modo, de las áreas construidas versus las que estaban abiertas hacia los patios, cómo eran los patios, de cuántos niveles contaba la propiedad, si tenía mirador, o sea, la estructura que daba acceso a la azotea, entre otras descripciones que nos ayuda mucho, acciones de propiedades donde los dueños nuevos quieran, o dueños que estén a cargo de ellas, quieran crecer o quieran hacer una intervención en esas propiedades. En las fotos históricas y el archivo de fotos recientes también nos ayudan mucho en nuestras decisiones. Por ejemplo, esa foto central que está ahí es el famoso edificio donde estaba el famoso también local Amandas. Aquellos que lo hayan frecuentado, pues saben de lo que estoy hablando. Yo nunca tuve la oportunidad de entrar, pero sí supe de él cuando empecé a laborar en el instituto hace ya casi 30 años. Y el edificio pues había sufrido una serie de intervenciones, sobre todo la adición de dos niveles adicionales a principios del siglo XX, y actualmente hay una propuesta de reconstrucción del edificio y se toma en cuenta el historial que ha tenido a través del tiempo en cuanto a altura, y pues la referencia que se va a utilizar es la referencia que ofrece esa foto, y eso nos brinda un parámetro inicial por donde empezar a evaluar una futura propuesta
de reconstrucción de ese inmueble. A la derecha ven la propiedad San Francisco 304, y que nosotros cuando fuimos a evaluarla encontramos una serie de elementos originales como las puertas y el techo que cubre el balcón del segundo piso. Encontramos hasta una diapositiva de los años 50 que lo ilustraba, el techo tal y como está a la izquierda. El techo estaba bastante maltrecho, había que reconstruirlo, no había otra forma de trabajar con ese aspecto y se le pidió al arquitecto Julio Rodríguez Frau que pudiera reconstruirlo y así se hizo y ahí está. Aunque hubo una intervención intermedia que fue en tubo de acero, pero rápidamente fue corregida mediante el diálogo con el arquitecto, el cual que nos aclaró que fue en conjunto con el dueño del edificio, sugerir esa alternativa, pero se le indicó que las indicaciones de nosotros como institución, como agencia, era que el techo, que según la evidencia que se había recopilado, es un techo que tenía mínimos 70 años de existencia, de no haber sido original, pues se continuó con la condición de que tenía que reconstruir el techo de ese balcón, lo cual hizo, y a la derecha, así se encuentra actualmente totalmente reconstruido, cumpliendo con la reglamentación vigente como parte de nuestro trabajo. Continuamos con los estudios. Estos son más información del estudio de 1990, que es una extraordinaria herramienta que uno tiene para, de nuevo, en esa ventana de tiempo, 1990-91, uno puede ver cómo eran las edificaciones en esa época. En este caso, la ficha que ustedes ven a mano derecha corresponde a la propiedad Sol 267. Así que de tener nosotros en un futuro una propuesta de rehabilitación de esa propiedad, este es uno de los recursos que utilizamos, en conjunto también con una serie de planos que se produjeron a tamaño grande, 24 por 36 o más grande todavía, eh, sobre propuestas de desarrollo de la ciudad que se pretendían hacer y también estudios de condiciones existentes, como el que ven a la izquierda, que describe cómo era la distribución espacial de cada una de las propiedades evaluadas dentro de ese estudio tan extraordinario que aún lo poseen. Fotografías históricas también nos ayudan a tomar decisiones, conociendo condiciones originales. Estas ilustraciones que ven aquí a la izquierda es la calle Cristóbal 55, lo que es hoy la Casa del Libro. Las propiedades en San Juan en esa época, en la década de 1950, 1960, se caracterizaban por albergar a muchas familias bajo costos de alquiler, lo que no garantizaba su mantenimiento, eh, eso propiciando el deterioro en general de la ciudad. En este caso de Cristo 55 era la orden del día, porque pueden ver que estaba, cómo estaba la propiedad. Ella se enfatizaba en el uso, pero su mantenimiento no necesariamente iba de la mano con el uso. Y a la derecha, pues, pueden ver el patio interior y cómo estaba ambientado cerca de 1958, cuando Ángel Botello, ese gran artista que paz descanse, decide ser uno de los primeros pioneros en la rehabilitación de estructuras, estableciendo en este edificio su galería y su estudio y el hogar para su familia. Y la galería y aún se permanece en el primer nivel, Galería Botello. Estas fotos están en nuestros archivos y nos ayudan, pues, como dije, a tomar decisiones. En este caso, pues, el edificio se tuvo objeto de evaluación para extensiones contributivas a finales de la década del 2010 y como parte del estudio que se hizo, fue su transformación a través del tiempo y corroboramos que efectivamente ese patio interior que ven ahí pues aún estaba conservado y la propiedad o actualmente celosamente custodiada por los herederos de Don Ángel. Y ahí ven la casa actualmente. eh, Recientemente se le cambió el color con nuestra asesoría y el interior de ese patio, cómo se conserva hoy en día. Y este espacio, más allá de ser un ejemplo de conservación a través del tiempo, un espacio didáctico donde Juan Botello, uno de sus hijos, que se encarga junto con su hija de mantener el legado de su papá en la galería, pues siempre saca tiempo para atender a grupos y personas interesadas en el tema de la conservación y del legado de Don Ángel. Y aquí ven un grupo de estudiantes. Yo también doy clases
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica, y este es un grupo que estaba participando de un curso electivo sobre el patrimonio, y él con mucho gusto le dio un recorrido guiado detallado del edificio. Volvemos a los datos históricos, ¿no? Distintas publicaciones, sobre todo las de Aníbal Sepúlveda y otros grandes autores, nos brindan esta ventana al pasado donde los ilustran a través de legados que nos han dejado diversas personas, cómo era la ciudad de San Juan en un inicio, ¿no? La ciudad de San Juan es una serie de capas de información que se han superimpuesto unas sobre otras, formando parte de la historia. Así que cuando hablamos de historia, en San Juan hay que definir qué periodo es. Y los primeros periodos que tenemos información, irónicamente fue a través de los holandeses que invadieron y destruyeron la ciudad, pero así elaboraron una detallada cartografía, tanto en planta como en perspectiva, y en esta perspectiva que ellos elaboraron a color, ilustran los primeros hitos arquitectónicos de la ciudad. La torre de la catedral que aún existe, con su cuerpo original, y en esta perspectiva de la ciudad ilustra estas manzanas que apenas se estaban desarrollando, unas estructuras de 1 y 2 niveles, con techo a 2 aguas y con un gran patio en el centro, que era patio común, que daba ventilación de luz natural. Y cuando se fue densificando la ciudad, pues las casas fueron creciendo hacia el centro del bloque urbano, y cada una pues hizo suya el patio como fuente de ventilación e iluminación, dando origen al emblemático patio sanjuanero. Nota en azul la puntilla, que todavía era un mangle. Esto estamos hablando de 1625. Esto es básicamente el contenido. Esta diapositiva es una fuente de información de mi curso que brindo en la maestría de conservación sobre arquitectura de vernácula en Puerto Rico, para que lograr ilustrarle a mis alumnos que pues San Juan se ha ido desarrollando en el tiempo, que lo que vemos hoy en día es producto de esa sucesión de intervenciones que ha caracterizado la ciudad, como cualquier otra ciudad en el mundo que tenga esa índole patrimonial. Pintura del célebre, más que célebre pintor, José Campeche, nos muestran un poco de esa ciudad en los primeros trabajos de pavimentación de las calles, y cómo la definición de la arquitectura sanjuanera se fue trazando con las casas de techo de azotea, con el propósito de que sirvieran de fuente de acumulación de agua para que llegara a las cisternas que estaban soterradas. Así que ya en el siglo XVIII San Juan va adquiriendo ese carácter neoclásico que lo distinguió en el siglo siguiente, y por estas obras que en un periodo donde no habían cámaras ni nada de estos adelantos tecnológicos, las obras de los primeros pintores, sobre todo de los más insignes como José Campeche, nos ilustran claramente cómo era la escena de la ciudad. En esta obra de él, de Gobernador Ustaris, además de brindarlos cómo era el mobiliario de la fortaleza, nos brindan ese ámbito del emperador de las calles en la calle Fortaleza, y un poco de la arquitectura de la ciudad. Y le acompaño esta ilustración que también viene de mi curso de maestría, una cita del texto del libro de Aníbal Sepúlveda, Historia Ilustrada de San Juan 1508-1898, que describe cómo era la actividad edilicia en la ciudad. Ya para el año 1860, San Juan adquiere su fisonomía mayoritaria española, con la definición de sus áreas públicas, como las plazas, que se comienzan a pavimentar en ese siglo, la hora continua de pavimentación de las calles. Décadas más tarde vinieron los célebres adoquines, y podemos ver un San Juan bastante homogéneo, producto de las regulaciones que fueron aprobándose con el tiempo, y con el techo de azotea dominando el paisaje urbano, dejando bien atrás esa imagen rústica de las estructuras a 2 aguas del siglo XVII. Esta imagen siempre me ha gustado muchísimo de la ciudad, porque le gusta la ciudad en su punto culminante de desarrollo al régimen español, donde España se vio obligada a darle la atención a Puerto Rico y a Cuba, habiendo perdido la mayoría de sus colonias en la década de 1820. De hecho, en mi libro sobre Viejo San Juan, herramientas de actividades, herramientas y pues
este libro pues tiene la portada y la contraportada de esta imagen, porque es inspiradora y siempre me ha llamado mucho la atención. Y de hecho estoy en la parte de herramientas, ¿no? Luego voy a las intervenciones, pero que quiero que tengan una base de cómo es nuestra línea de tiempo en cuanto a evaluaciones, ¿no? ¿Qué tomamos en cuenta, especialmente el Bío de San Juan, para emitir estas decisiones sobre proyectos de intervención y uso en la zona histórica, que también aplica además zonas históricas y sitios históricos en Puerto Rico? Este ámbito que ven aquí era lo típico que se veía en la ciudad en la década de 1950, previo a su reenfoque como ciudad turística. Anteriormente a eso, y esto lo aprendí con Enrique Vigoni en una charla que dio sobre la fotografía de Frank Jessing, que fue quien tomó esta foto. Allá para la década de 50, una ciudad degradada, olvidada, olvidaba el modelo de lo que es el desparramamiento urbano, la suburbanización, ¿no? La autopista, el centro comercial, Puerto Nuevo, etcétera. Ese aire de nuevo, pues, hacía que los centros urbanos ya, con varios siglos de historia, fueran olvidados y relegados y corrieran el peligro de desaparecer, ¿no? En ese ámbito, pues el gobierno se ve forzado a reenfocar su atención hacia la zona histórica de San Juan, estableciendo pues, para los parámetros para su rehabilitación inicial. Y pues en ese contexto se funda el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pero nosotros no fuimos lo que hicimos todo. Fueron también una serie de dueños que decidieron trabajar sus propiedades en conjunto con nosotros y comenzar la obra de rehabilitación de la ciudad, que aún continúa. Pues aquí ven la ciudad como es hoy en día. Esta foto, de nuevo, en nuestras múltiples visitas que hacemos diariamente, casi diariamente, pues nos topamos con paisajes como estos, lo que documentamos y compartimos. ¿De qué vale que tengamos información si no la compartimos para el deleite de las personas que les interesa el tema, independientemente de la visión que tengan sobre cómo debe ser la ciudad? Así que aquí, comparado con la imagen anterior, que donde único brillaba era la recién rehabilitada iglesia de San José, año 53, pues tenemos una ciudad que, aún con sus retos actuales de planificación, uso e intervención de propiedades particulares, pues muestra una condición mucho más activa y mucho más rehabilitada que en esos tiempos donde empezó el reenfoque hacia una ciudad turística y una ciudad también habitada, ¿no? Esta ciudad conserva su uso como ciudad europea, ¿no? Donde todo está accesible, todo es caminable, y eso pues también es muy positivo, a pesar de todos los retos que hay y la competencia que hay de la transportación motorizada dentro de la ciudad. Lo que son las murallas, los castillos, las calles en general, pues reciben ese gran esfuerzo que se hace en conservar el patrimonio. De hecho, eh, una persona de Colombia le comentó a mi compañero de trabajo que le sorprendía el gran nivel de conservación que había de lo que es la ciudad, ¿no? Así que, pues, eso pues llama la atención ese comentario, ¿no? Ilustra pues, la diversidad de opiniones que hay, ¿no? Eh, Aquí, pues, a través de los monumentos, cuartel de Vallá, la alcaldía, que ahí la ilustro, cuando estaban pintando el último esquema de colores, que fue bajo, que ellos tenían unas ideas y las consultaron con nosotros, y ese fue el resultado. El muro urbano que hay en la calle Recinto Sur, y lo digo así porque al demolerse las murallas desde el Castillo de San Cristóbal hasta el inicio del Paseo de la Princesa, pues la ciudad queda huérfana de muros y ahí es que entra la transportación motorizada, y primero el tranvía, eh, junto con el automóvil a la ciudad, y las calles del Cinto Sur queda desprotegida y con el pasar de las décadas, múltiples construcciones de diversos estilos de gran altura, comenzando con el Banco Popular y luego extendiéndose hasta el edificio Acosta, en la calle de Tuán, intersección Recinto Sur, definen ese muro, ese primer muro urbano al sur, porque luego fue sustituido por el estacionamiento Doña Fela y luego por el
la década del 1990 por el desarrollo del paseo portuario. Aún así, pues la arquitectura en San Juan, pues bioclásica, se destaca y hay muchos ejemplos de conservación de elementos típicos, como en este caso en la calle San Sebastián 252, que es un unifavorito donde se muestra el estilo neoclásico en todo su esplendor, con las columnas pareadas, los arcos de medio punto, el elemento que se ha utilizado bastante en muchas fachadas, lo que es el sol trunco de celosías dividido por la mitad, lo que son las cancelas de madera, de balautas de madera, la puerta doble de entrada, con sus famosos postigos, son elementos que se repiten una y otra vez en esa arquitectura sanjuanera del siglo XIX, en el pico de la producción española en Puerto Rico. Y como tal, pues eso motiva a que este servidor haya elaborado una serie de dibujos, ¿no? Para fines educativos. Pues estos son de mi curso de lo que es arquitectura vernácula, que obviamente enfatiza en San Juan como ciudad capital y como una de las primeras ciudades que se establecieron junto con la ciudad de San Germán. Así que siempre el viejo San Juan pues lo enfatizo en mis cursos pues lo comparto de esa manera. Así que esa definición de los elementos que conforman la estilo neoclásico pues hace que uno pueda parar y no sé, documentarlo para ilustrarlo como un método de enseñanza para identificar qué distintos elementos son los que se deben tomar en cuenta y son los elementos que siempre nosotros, cuando vamos a la visita, estamos pendientes y exigimos su integración y conservación. En el caso de Cruz 257, que es el boceto derecho que vieron en la ilustración anterior, esto viene de mi estimado amigo, el doctor y ex profesor mío también, Aníbal Sepúlveda, que me recomendó para mi libro, mira, en vez de hacer un esquema genérico, hazte un esquema en planta, sección, y en tres dimensiones, en dibujo de una propiedad real para ilustrar todos los elementos de la arquitectura colonial española que se toman en cuenta en evaluaciones de propiedades que ustedes han intervenido. Le hice caso y este es el resultado. Esta propiedad se ubica al sur de la ciudad, calle Cruz 257. Aquellos que conozcan, que han conocido el negocio Butterfly People en su segunda ubicación, anteriormente estuvo ubicado en la Fortaleza 150. Butterfly People estuvo ubicado varios, muchos años en este edificio luego, en Cruz 257, y como parte de las obras que se ejecutaron por parte del arquitecto Francisco Gutiérrez fue la recuperación de los patios, la recuperación de la cisterna y la valorización de todos los elementos constructivos y estilísticos que definen la casa. Y pues, como parte de esa antesala a las intervenciones que ilustro en el libro que publiqué junto a la editorial del Instituto de Cultura, pues está esta imagen que describe todas las partes que componen el edificio. Y ahí, aquí hay una cronología. Rápidamente les muestro cómo estaba en el 53. El edificio estaba en total abandono. Ya en el año 2002 fue rehabilitado y en el año 2019 pues, hubo un cambio de dueño. Dejó de existir el negocio de Butterfly People y actualmente el edificio, aunque permanece cerrado, pues se ha mantenido. Obviamente el balcón volado, las puertas doble hoja, los montantes con celosía dividida nuevamente entran en escena y aunque fueron nuevas puertas y ventanas que se tuvieron que instalar en este edificio porque las que estaban bastante maltrechas y no eran las originales, siguieron los parámetros establecidos por reglamentación y ahí está el resultado. De hecho, la terminación de la pintura, el material que se utilizó como terminación de las paredes fue a base de cal, como pues lo exige el material y también pues, lo exigimos nosotros. El interior esto ya año 2002, 2000 al 2002, la obra de rehabilitación, la parte, la foto izquierda y central, la recuperación del patio, había una losa de hormigón que fue construida para añadir espacio al uso comercial que estaba anteriormente. El edificio hasta sufrió un fuego y como ven abajo en la fotografía, lo que son las vigas, pues aún con el efecto de fuego fueron pintadas encima, así que no había mejor plan de mantenimiento, era como un pacho sobre otro y ahí pues entra en escena los dueños que adquirieron, los dueños de Butterfly People, Sailin y Rizal Rivan, que decidieron pues
hacerse cargo de la obra junto con Francisco Gutiérrez y desmontaron el edificio casi completo, recuperando los elementos que lo definieron y eh, rehabilitando los espacios y sustituyendo elementos por unos nuevos, pero que respetaran el carácter histórico de la ciudad, digo, del edificio, perdonen. Al 2014, así estaba el patio. Para mí era un pequeño yunque, era un remanso de paz y sosiego estar en ese patio. Y el edificio, de hecho, funcionaba con ventilación cruzada, apenas tenía aire acondicionado. Aquellos que recuerden cómo era el local comercial pueden recordar que era totalmente abierto, pues entrabas desde la calle Cruz, atravesabas dos espacios y estabas en este maravilloso espacio de patio interior, que era parte de la experiencia de los que visitaban ese local comercial. Así que aquí el patio funciona como medio de luz natural y a su vez de ventilación cruzada, donde el aire caliente que entra desde la calle sube por convección en el patio, actuando como una chimenea y enfriando el edificio. Y también como parte de nuestras funciones, y nuestro interés de orientar y guiar a todo público interesado en el tema de la conservación y a todos aquellos intereses que le interese, valga la redundancia, intervenir en un edificio, ya sea por rotulación o instalación de toldos, y también de conservación o conocimiento de qué tipo de propiedad está adquiriendo o está utilizando. Pues este servidor se dio la tarea de realizar una serie de dibujos relacionados con el reglamento. El asunto del reglamento tiende a ser un tema tedioso, un tema aburrido, y lo sabemos. Así que nosotros estamos conscientes utilizando pues un lenguaje que pueda ser de interés para toda persona que esté en este ámbito de utilizar una propiedad histórica y se elaboraron una serie de guías gráficas de instalación de toldos, rótulos y también una guía de tipo de edificación. La ciudad de San Juan, como dije, es una superimposición de capas de información o de capas de intervenciones que han ido transformando la ciudad a través del tiempo. Por lo tanto, aunque la gran mayoría de las propiedades son de índole español, también hay propiedades del siglo XX con estilos distintos. Hay propiedades que combinan varios intervenciones, unas positivas, otras negativas, y esto forma parte de esa gran variedad que hay dentro de la ciudad. Y entonces, en ese ámbito, pues nosotros entramos en nuestras diversas funciones declaradas por ley, ¿no? Eh, Así que tenemos unos deberes que hacer por ley y entre ellos, pues lo más que nosotros hacemos es asesoría. Brinco un paso ahí porque ya expliqué un poco lo que es el asunto de aprobar proyectos, que eso tiene que ver con la oficina de gerencia de permisos y ese ámbito técnico de permisos, lo explicaré después. Pero más bien nosotros estamos en el ámbito de asesorar, de guiar, de entusiasmar, ¿no? De decirle a cada persona que le interese el tema, ya sea un comprador, un dueño, o un posible comprador, estudiante de arquitectura, estudiante de cualquier tema que interese el tema de la conservación, en fin, cualquier persona que le interese el tema, cómo se valora una propiedad, cómo se identifica sus elementos y cómo se debe intervenir, cómo se debe utilizar, ¿no? Y no lo digo por palabras, sino también lo usamos por hecho. Más adelante van a ver varios ejemplos de esa aplicación de la política pública que demuestra pues que estamos haciendo ese trabajo y nos queda mucho por hacer, pero en esencia lo que ven ahí abajo es parte de esa guía que utilizamos según sea el caso para ir buscando a toda persona interesada en cómo intervenir en una propiedad, ¿no? La asesoría es un aspecto bien importante por lo que más que nosotros hacemos. Muchas veces antes de ejecutarse un proyecto que tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con inversión y esfuerzo. Así que muchas personas antes de tomar la decisión, y eso incluye dueños, arquitectos, ingenieros, eh, en fin, una variedad de personas que les interesa adquirir una propiedad o intervenirla, que nos solicitan esa asesoría de que así lo promocionamos, pues vamos con la persona al lugar. De nuevo, somos personas bien prácticas. No estamos ni estar en una pantalla siempre opinando, ni estamos en una oficina encerrados. No somos unas personas bien prácticas y aún por más trabajo que tengamos de permisos o recomendaciones, claro. Nosotros brindamos recomendaciones para que un permiso se emita. Y eso puedo
desarrollarlo después, ¿no? Pero nosotros damos esa guía a esa persona, la llevamos de la mano para que sepa qué propiedad está interviniendo y no importa que por un mes de trabajo que ni volando lo sacaba, créanme, lo tenemos en la oficina, siempre hay tiempo para uno ir a una propiedad y orientar y guiar, ¿no? Y esa, el término de asesoría es lo que más en ese ámbito se hace para garantizar que una obra en un futuro pues cumpla con reglamentación y que los quienes la ejecuten pues sea una extensión de esa política pública que nosotros estamos practicando y que también se sienta satisfecho que tiene una propiedad que está adecuadamente rehabilitada, ¿no? Así que también no toda obra de intervención tiene que ver con una gran obra de rehabilitación. Hay cambios de puertas y ventanas, intervención a espacios específicos en propiedades. Así que hay una serie de obras que están por definición reglamentaria, que están exentas de permisos, que nosotros evaluamos directamente en la oficina y también se hace la visita correspondiente para garantizar de que cumpla con reglamentación, ¿no? Lo que es una certificación de exención contributiva, son por ley, tenemos que brindar una certificación a toda propiedad que esté parcial o totalmente rehabilitada para que pueda recibir, o los sus dueños puedan recibir exención contributiva por la propiedad y exención contributiva por ingreso de alquiler. Esta ley, que empezó con la ley 7 del 4 de marzo del 55, según enmendada hasta que fue integrada dentro del nuevo Código de Incentivo Contributivo en el 2019, es uno de los parámetros principales de justificación para obras de rehabilitación en sitios y zonas históricas. Si esa ley no existe, pues ahí salió el problema, ¿no? Porque lo que se economizan los dueños en esa contribución, pues lo utilizan. Eso lo digo porque me lo han dicho de frente. Lo utilizamos para mantener las propiedades porque el mantenimiento, pues, es algo costoso y arduo. Así que ese incentivo ha funcionado siempre y eso es de los trabajos que más tenemos en la oficina, donde continuamente salimos a evaluar propiedades, a visitarlas para corroborar su condición física y en base a eso, pues se emite ya sea certificación de 5 o 10 años por rehabilitación parcial o total, respectivamente, o se hace una lista de cotejos sobre obras que de adecuación que tienen que hacerse para cumplir con la reglamentación para emitir la certificación eventualmente, ¿no? Eh, lo que es comunicación y difusión, pues nosotros también estamos en esa disposición de colaborar con otras oficinas, otras agencias, eh, la Oficina Estatal de Conservación Histórica del municipio de San Juan o los distintos municipios y oficinas de permiso de diversos municipios, según sea el caso, según sea en los municipios que atiendan mis compañeros de trabajo. Y la difusión que son a través de charlas, recorridos y otros. Esta es una de ellas, ¿no? Esta charla que es una exposición de cómo se aplica la política pública, o cómo se hace el trabajo de identificar, evaluar, estudiar y entonces emitir una serie de decisiones que vayan en pro de la recuperación del recurso histórico construido. Y los recorridos que son esta misión que también tenemos de compartir nuestro conocimiento y recibir conocimiento también, pues, porque todo esto, lo que son las charlas, recorridos, pues se nutren también de lo que los que asistan a través de sus distintas experiencias puedan compartir con nosotros. Y de ahí hay un conocimiento que se comparte mutuamente, ¿no? Y esta experiencia de recorrido no solamente se da a nivel profesional, también se ha dado junto con mi compañero de trabajo en Viejo San Juan, específicamente hasta estudiantes de escuela superior, escuela elemental interesado en el tema y ha sido una experiencia demasiado buena, ¿no? Porque ese es el futuro, ¿no? Son personas que en futuro pueden ser nuestros colegas, nuestros compañeros en la conservación y es nuestro deber, pues, contribuir a sembrar esa semilla. Entonces, ya habiendo definido nuestros deberes en ley, y lo que nosotros utilizamos para emitir o ejecutar la política pública, en cumplimiento con el reglamento conjunto, eh, capítulo 10 o tomo 10 conservación de recursos históricos, especialmente la sección 10.5 que tiene que ver con la política pública o los parámetros de intervención en propiedades dentro de sitios y zonas históricas. Ahora comienza pues lo que es la vivencia, ¿no? Vivencias son las experiencias que uno ha aprendido, son hechos, ¿no? Que se comparten y desde luego,
a pesar de las diferencias de criterios que puedan existir en el campo de la conservación, lo que no se puede negar son las vivencias, ¿no? Lo que se ha vivido, lo que se ha acumulado en el tiempo, que se transforma en un documento histórico, un documento que es evidencia que justifica la ejecución de la política pública de conservación. Y habiendo dicho eso, pues comenzando con la parte práctica de lo que es la charla, pues voy a estar trabajando una serie de, con ustedes, voy a estar demostrando una serie de proyectos y una serie de experiencias que he vivido de otros proyectos que han sido ejecutados y asesorados por otros compañeros, para que puedan apreciar no solamente el viejo San Juan, sino en varias partes de Puerto Rico la aplicación de la política pública sobre conservación. Y obviamente hay que empezar por el viejo San Juan. Esta experiencia la tuve yo casi hace 20 años en la calle Luna 305. Esta propiedad está justamente detrás de lo que es hoy en día la Universidad de Carlos Albizu. Esta casa estuvo abandonada mucho tiempo. El ingeniero José Pepe Izquierdo Encarnación decide, es encomendado junto con el arquitecto Doris Maza en diseñar el proyecto de rehabilitación de la casa. Y aquí ve un antes y después y cómo se ha mantenido. Recientemente fui a evaluarla para exención contributiva, renovación de certificación y agraciadamente todos sus elementos están bien cuidados, bien conservados y no han desaparecido. Eh, pero antes de eso, pues, esto fue una escuela para nosotros, ¿no? Todos los que estuvimos allí envueltos en la evaluación, se nos fue invitado para que participáramos del proceso de rehabilitación en sitio, donde se removió toda la terminación de las paredes, que estaba bastante marita, y lo que fue la mezcla clase de cal, que es la terminación de todos los muros, fue elaborada en el sitio, ¿no? Como pueden apreciar aquí, la cal viva, la cal estaba siendo curada en estos drones con agua a altas temperaturas, produciendo una pasta que se mezclaba con polvo de ladrillo y arena y formaba pues el material que se utilizaba en los muros. Esa experiencia me motivó a mí a producir uno de los primeros bocetos sobre conservación y aquí está, en el año 2007. Esto es una ilustración de cómo se armaban los techos en la época del siglo XIX, empezando por las vigas, las alfajías de diversas cámaras de ladrillo. En ese tiempo no existía la danosa, así que eran varias capas de ladrillo superimpuestas con argamasa para garantizar que ese techo estuviera lo más protegido posible de infiltración de agua. Y la condición de empotramiento de la viga, pues, garantizaba la estabilidad de la estructura. No obstante, también era objeto en un ambiente donde había mucha humedad, mucha plaga y mucha sal, pues esas puntas de viga están sujetas a muchos impactos, ¿no? Y van a ver más adelante de lo que les hablo. A la derecha arriba es un esquema de la imposición de capas de terminación en los muros. En este caso, de una 305, el muro de fabricación de ladrillos siglo XIX. Primero se aplica una capa de enlucido, digo, de revoco, que es un arenón de grano grueso, arena gruesa, y luego, al pasar los días y con un extenso proceso de curado a base de agua rociada, que dura 7 días aproximadamente, se aplica una capa de enlucido con una arena más fina de terminación. Y este es el proceso a grosso modo, de diversas intervenciones que hicieron en la propiedad. A la izquierda arriba, el muro con una terminación removida, listo para recibir el tratamiento con nuevo material a base de cal. Las puntas de las vigas que se encontraron, esto es una trampa porque tú puedes ver la viga por fuera bien bonita, pero cuando vas a removerla, pues te encuentras con un puntal bastante afectado por las plagas y la humedad. Y en este caso, en vez de demoler todos los techos, como ese ha sido sugerido por otro profesional. Pepe decidió, pues mira, vamos a reconstruir, vamos a sacar viga a viga y vamos a repararla con un sistema de sustitución de material utilizando un epóxico especial con acerrín de madera, le llaman liquid wood, que al secarse tiene una tan o más resistencia que la misma madera, y eso fue lo que se hizo viga por viga, donde con gatos de aire se fue desmontando ese techo poco a poco en sitio sin remover todo el material y descartarlo. Aquí está el liquid wood con la
acerrín aplicado en el molde, aislado, porque es un material que se calienta y ahí sellado por unos días y el resultado era una pieza totalmente reparada y lista para usarse. Antes y después de lo que fue la obra de rehabilitación, en la época en que fue hecha, a principios de la década del 2000, diga, mediados de la década del 2000, perdón, lo que es un detalle del segundo piso a la izquierda, el centro, la escalera principal y a la derecha el patio. Y así luce ahora, año 2023. De nuevo, todos los elementos celosamente cuidados, no desaparecidos, ¿eh? Cumplimiento con reglamentación, que en gran parte es responsabilidad de los dueños. O sea, que muchas personas pues, acuden a nosotros preocupados, indicando pues, qué se puede hacer, pero es responsabilidad del dueño que mantenga su propiedad y tarde o temprano nosotros como agencia nos vamos a enterar y pues tendremos que entrar en ese ámbito. Eh, y, pero para prevenir eso, pues es responsabilidad del dueño establecer un programa de mantenimiento para sus propiedades para garantizar que este sea el escenario que se vea. San Francisco de 63, esto está cerca de la fortaleza, casa sencilla de una planta, tenía una adición que no se sabía ahora qué es, fue demolida y la casa fue intervenida por el arquitecto Eduardo Regis, año 2014. También nosotros tenemos diapositivas también del año 1982, ¿no? Y aquí buscamos esa ficha, esa diapositiva, y así estaba la casa en ese tiempo. No hay mucha diferencia, pero sí, los sirve de parámetro. Y en el interior de la casa, pues, saliendo del interior, había como una jardinera a mano izquierda abajo, eh, y resultó ser que era el aljibe de la cisterna que era compartida entre esa propiedad y la propiedad vecina. En el tiempo se hizo una división de esa propiedad, y la cisterna quedó dividida también, y eso fue un hallazgo a media construcción. Y el acuerdo fue entre los dueños, pues que cada cual pues, tuviera su parte, y entonces se hizo una enmienda al plano, como ven a la derecha, para proveer un acceso vía escalera a la cisterna, que así quedó cuando fue habilitada. Y aquí vemos la inserción de mobiliario y arquitectura contemporánea, ¿no? Ahora, esto ocurre en el segundo piso retirado de la fachada, y como pueden ver en la foto de la derecha, aquí no se ve la adición porque esta adición está retirada del plano de fachada original, que es patrimonial, que fue lo que se heredó a través del tiempo y lo que el público reconoce como esencia sanjuanera, y el reglamento, pues, reconociendo esa memoria colectiva, establece claramente que tiene que haber un retiro mandatorio desde la fachada hacia atrás de 10 pies, lo que llaman retranqueo, y por esa razón, pues, en esa fachada frontal no se ve, pues en la fachada posterior, el segundo piso, pues ahí se demuestra, hacia el patio posterior, y tenemos unas puertas tipo retractables, porque ya esa construcción es una adición que se hizo a la casa y no tiene que ver nada con ornamentación histórica, porque es una adición contemporánea y ha sido así de la reglamentación. Ese es otro tema que sí está abierto a múltiples interpretaciones y hay mucho debate sobre eso, pero en esencia, la nueva construcción se tiene que distinguir de la que existe patrimonial siempre y cuando haya una armonía entre las dos. Y aquí me estoy saliendo ya de San Juan porque son experiencias que he vivido fuera de San Juan, ¿no? Pero con los mismos parámetros, ¿no? Recuperar lo máximo posible de lo original y que el nuevo uso eh, contemple la conservación del recurso histórico que se interviene. Esta casa, tipo bungalow, con materiales combinados de madera y hormigón y sin acabado, se ubica en la calle Europa, 609, al lado del complejo de hospitales Pavía. Un poco más arriba estaba la famosa Ferretería Europa, lo que es hoy en día el Centro Europa, que se puedan ubicar, aquellos que no conozcan la casa. Esta casa es lo único que queda en el ámbito de esa calle, que es la huella de Santurce, de las grandes casonas con los grandes patios, ¿no? Así que esta casa pues estaba continuamente amenazada por la demolición de personas que se acercaban al instituto diciendo, mira, quiero demoler esto para hacer un edificio nuevo. Y nosotros nos opusimos siempre porque la casa, a pesar de que su aspecto en términos generales, producto del desuso, y aún así, aún era habitada la casa.
todavía su estructura estaba en muy buenas condiciones y este servidor, habiendo visto propiedades que estaban peor que esta y si habían sido rehabilitadas, pues estábamos en esa posición de apoyar un proyecto que contemplara su recuperación y que a su vez permitiera un nuevo programa de uso que justificara la inversión a hacerse. Y afortunadamente, pues así fue. Esta sociedad de dermatólogos decidió adquirir la casa y va a convertirla en una oficina de servicios de dermatología y en conjunto con el arquitecto Fernando Lugo y María Rossi, pues decidieron pues, someternos a una solicitud de asesoría primero sobre qué conservar de la casa y luego pues nos sometieron a través de la Oficina de Gerencia de Permisos la solicitud de recomendación para nuestra recomendación, valga la redundancia, de una obra de rehabilitación de la casa completa y una adición de un edificio multipiso separado con espacio abierto, manteniendo la presencia de la casa en el sitio, ¿no? En las visitas que se hicieron iniciales, rápidamente aplicamos los elementos originales que se debían de conservar y sobre todo sus hermosos pisos de losa criolla que se van a conservar todos. Los elementos ornamentales de las escaleras también, obviamente el diseño de las fachadas, entre otras cosas. Y eso fue lo que se contempló en la propuesta. Esta es cortesía de la firma de arquitectos, que como pueden apreciar en la imagen en 3 dimensiones a la izquierda, está la casa conservada, adaptada al nuevo uso de oficina de servicios profesionales en dermatología, junto con un local comercial y atrás un nuevo edificio que contiene restos de programas de usos de diseño, ¿no? Y como pueden ver abajo, a la derecha, un dibujo ilustrando el espacio interior, que eso se llama una sección del edificio, mostrando cómo se comportan los espacios interiores tanto de la casa, conectada por un puente, y el edificio nuevo en la parte posterior. Que esto es típicamente la solución que usualmente en este tipo de proyectos, pues nosotros pues abogamos que se pueda desarrollar. Y esta es una ilustración de frente de cómo quedaría la casa con un nuevo esquema de colores, nuevos materiales, nuevo uso, pero manteniendo la esencia de la casa, como debe ser. Zona histórica de Sagrado Corazón. Esta zona histórica fue muy, estuvo expuesta a muchas en controversias a principios de la década de 2000, dado que los intereses de desarrollo amenazaban la integridad de múltiples casas que habían estado ahí por muchas décadas, en honor a esa intención original de las monjas de la Orden del Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, de desarrollar un distrito de casas residenciales de baja densidad, sin usos comerciales, y esa exigencia de ellas es lo que ha producido que esta comunidad o esta zona histórica aún conserve esa esencia. Estaba muy amenazada por diversos intereses, como les dije, y la comunidad, los sectores de la comunidad o los integrantes de la comunidad que estaban interesados en conservar no solamente el valor histórico de sus casas, sino el carácter residencial, pues estuvieron por largos años en esa lucha hasta que por fin, en la década del 2010, año 2014, se designó vía legislación la zona histórica y con ello pues se facilitaron una serie de proyectos que impactaron muchas residencias, entre ellas las que eran más emblemáticas, como esta que ven aquí en la Casa Corazón 462. Esta casa pues era bastante vigilada porque en esta casa vivió la familia de la ex gobernadora Sila Calderón y por parte de ese suceso, pues, pues era una de las casas símbolos de la zona histórica. La casa fue adquirida por una pareja de norteamericanos que decidió ejecutar una obra de rehabilitación y de nuevo, aplicando la política pública, pues se le solicitó que conservara lo máximo de la estructura original y recuperara también elementos alterados. Eh, la casa como tal tenía varias adiciones. La parte derecha arriba, ese techo forzado en ángulo, aunque tiene tejas, es notable que no es original de la casa y fue eliminado, pero el resto de lo que es la fachada y su diseño pues, fue mantenido y respetado.
inclusive la verja frontal fue mantenida. Eso fue acompañado de un hermoso trabajo de paisajismo y adentro las terminaciones originales que se pudieron rescatar fueron rehabilitadas, respetadas y forman parte de la casa, con el típico color blanco que distinguen estas estructuras, y la inserción de elementos nuevos como las puertas de cristal y las paneles de cristal sin marco que dan acceso a la luz y a la vista hacia el patio interior posterior. Así la casa se ha mantenido. Esta foto es de este año. ¿Ves? Esto son vueltas que yo doy. Cuando yo voy a evaluar casos en la zona histórica, de una vez he hecho el ojo a casas que también he atendido casos de rehabilitación para ver que se mantengan y agraciadamente la gran mayoría así lo han hecho. Siguiendo con la zona histórica de Sagrado Corazón, tenemos aquí otra obra emblemática del área, donde esta casa fue diseñada por el arquitecto Henry Klum, junto con el arquitecto Ángel Avilés. Y esta casa, aunque sustituyó la casa y estudio del arquitecto Antonín Nicodoma, no deja de ser una inserción modernista, de movimiento moderno en la zona, en donde pues su dueño actual, Nelson Rodríguez, ha mantenido pues la casa y además que ha dado el toque de ser ese jardín urbano dentro de la zona histórica, ese oasis de vegetación con sus respectivos beneficios que eso implica. Eso no lo exime pues, de la exigencia que él mismo ha establecido de mantener la casa, tanto en su interior como en su exterior. Y pues estas fotos son de este año también, cuando fui a ver la casa para la renovación de extensión contributiva. Entonces, yéndonos más allá, en las vueltas que uno da, porque cuando uno se entrena de manera autodidacta en el ámbito de la conservación, bajo la preparación profesional que uno tiene como arquitecto, pues cuando uno va a un pueblo, ¿no? Pues es inevitable uno ir a su plaza y documentar propiedades y buscar los elementos históricos que le quedan, ¿no? Y en el caso de Cataño, en esas vueltas que yo daba en esa época, 2019, en ese caso, pues me llamó mucho la atención esta casa de estilo barroco segundo imperio, y esta ilustración también es de mi curso de maestría de arquitectura vernácula. Y uno dentro de su experiencia y su vivencia como arquitecto conservacionista, pues uno puede elaborar hasta uno mismo unas alternativas de intervención a la casa, desde la más conservadora hasta la más inclusiva, donde la parte más conservadora, pues es un boceto que realice donde se mantienen los elementos principales de la casa y se eliminan los que no son originales, seguido por el siguiente, que es conservar los elementos que tiene en adición, dado que es un elemento que aunque no comparte necesariamente la ornamentación, porque pertenece a una época posterior, rondando la década de 1950, pues una adición que se retira de la fachada, respeta los elementos ornamentales, sobre todo la baranda de la azotea, y se puede elaborar entonces, eso sirve de parámetro para elaborar una propuesta hipotética, ¿no? Porque ahora mismo las propiedades del municipio de Castañi se planea su rehabilitación y no sé qué ocurra finalmente. Pues, a través del esquema de colores de la casa, pues, que se puedan identificar las distintas etapas de construcción y sea también un instrumento de enseñanza para todo el que la visite. Y eso, pues, en conjunto con nosotros y el municipio y cualquier otra entidad que tenga que ver en este ámbito con conservación histórica, puede aportar a desarrollar una propuesta que en su ejecución, además de cumplir con la política pública de conservación, sirva de un instrumento de enseñanza sobre las diversas etapas de desarrollo de una propiedad histórica. De hecho, señalo aquí que las rejas, por ejemplo, no son las originales de la casa. Este tipo de estructura no tenía rejas, fueron construidas en otro tiempo que no había ese asunto de seguridad envuelto, pero que las rejas a su vez son incompatibles con la casa y se permanecen como parte del proyecto. Yéndonos a San Sebastián del Pepín, allí también hubo inserción urbana posterior a, a la régimen español, donde las burguesías puertorriqueñas de la época establecían sus grandes casonas. Ese fue el caso de la casa de la familia de Doña Visa, que está ubicada al sur de la plaza, bien cerca de la iglesia. Esta casa que para mí fue una inspiración de la vía rotonda de Andrea Palladio,
mostraba pues esa burguesía insertada en el pueblo, brindando un cambio de lo que llamamos la escala urbana, donde ya rompe con la altura promedio de un nivel y ya a partir de su construcción en la década de 1910, pues las casas y las estructuras comenzaron a crecer también, ¿no? Heredándose una condición donde, pues lamentablemente, como suele pasar en muchos casos, la casa pues fue alterada en el tiempo y también fue abandonada. El municipio la quiere, desgraciadamente, y decide establecer un proyecto para establecer dos museos, Museo de la Familia de principios del siglo XX y el museo en el segundo piso del pueblo de San Sebastián. Esto es una muestra de cómo entonces compañero Orlando de la Rosa, también aplicando la política pública, fue de la mano con el municipio, asistiendo en el diseño de lo que son las obras, siempre y cuando actuando como ente regulador reglamentario y en donde el ingeniero a cargo de la obra era el que iba a ejecutar el trabajo. Y entonces, un momentito, disculpen. Pues como iba diciendo, aquí pues el compañero Orlando actuó de la mano como guía y colaborador en la formulación de diversas técnicas para recuperar elementos originales de la casa, especialmente la parte central arriba, que tenía esta estructura de múltiples ventanas que se le llama la linterna, y entonces había sido sustituida por la estructura que ven a mano izquierda, que no era ni la sombra de lo que era, pero afortunadamente a la derecha había una foto histórica que Orlando utilizó para formular la solución de diseño, que fue reconstruida y fue instalada en sitio. Y este fue el resultado de la obra. Les recomiendo que vayan a esa casa, es una casa hermosa. Yo fui hace unos pocos años y tiene mucha historia que contar y forma parte de ese distrito de museos y áreas de interés del municipio que inclusive está abierto los sábados. Ok, aquí vamos a casos puntuales. Evaluaciones que hemos tenido en el tiempo reciente que muestran la aplicación de la política pública por nuestra oficina. Y aquí tenemos un caso reciente que mencioné anteriormente en las primeras imágenes de esta presentación, en la calle Pilar 61. Me llega un correo electrónico y luego una solicitud formal de asesoría pidiéndome una asistencia sobre lo que se podía o no hacer en esta casa. Y entonces, usualmente cuando llegan estas solicitudes de asesoría, lo primero que ponemos en el programa de temas es verificar qué elementos originales le quedan a esa casa y qué estilo arquitectónico posee y por ende sus materiales y métodos. Obviamente se estudia su ubicación, su contexto urbano. En este caso se identificó que estaba paralelo al Paseo de Diego, así que es un área de sumo interés. Está también calificada como una propiedad de valor histórico a través de la calificación de sitio histórico, SH, que sustituye al CRH que está ahí en el plano del municipio de San Juan. En el reglamento conjunto se sustituyó esa calificación por SH, que es sitio histórico, lo cual añade pues la jurisdicción directa porque nos faculta hasta emitir una certificación de sección contributiva que si ya se le notificó al dueño que de aprobarse una obra de rehabilitación en que cumpla y de ellos ejecutarla como Dios manda, pues va a tener su certificación de sección contributiva. Así que se empieza a guiar desde el principio en el ámbito de qué beneficios se pueden obtener de cumplir con dicha política pública, ¿no? Aquí ustedes ven una muestra de documentos, el email que me llegó y las respuestas que le envié. Y entonces el próximo paso era estudiar la propiedad a través del tiempo con información disponible, dado que no existía un expediente de la propiedad. Pues tuvimos que recurrir al medio digital y agraciadamente Google Earth en muchas áreas todavía no ha optimizado o muestra cómo era el área antes de su apariencia actual. Y aquí muestra una casa que estaba bastante malita y no había mucho incentivo para rehabilitarla porque lo que tenía de frente era ese murallón del centro comercial que nunca para mí nunca funcionó bien, que fue Paseo de Diego Mall.
Y eso pues un poco para mí desalentaba y contribuía a que no solamente esta casa, sino todo ese ámbito de esa calle estuviera casi perdido. Hace ya unos 7 años aproximadamente comenzaron las obras de diseño y construcción de lo que es la égida del Paseo de Diego, que es en la foto área que ustedes ven a la derecha, está en rojo el edificio de Pilar y poco después hacia arriba está la construcción nueva de la égida, y entonces eso pues definitivamente brindó un respiro al área e incentivó que comenzara la inversión y rehabilitación de casas en esa área, incluyendo pues la de Pilar 61, que es la que ustedes ven ahí también. Esas son fotos ya que nos hizo llegar el dueño. Y estas son fotos de la visita que realicé. Obviamente, hacer una propiedad ecléctica. Ecléctica quiere decir que combina varios estilos en una sola construcción. Las tejas son de renacimiento español, pero las columnas y los capiteles, la parte superior es neoclásica. Así que es una estructura típica de estas casas de primera mitad del siglo XX, donde la casa está al frente y lo que son los garajes y los apartamentos para las personas de servicio están también en la parte de atrás. Y entonces, obviamente, pues cuando yo veo una casa como esta, más allá de estudiar o de identificar elementos de las fachadas, también me fijo en los pisos y agraciadamente esta propiedad tiene una hermosa colección de pisos de mosaico hidráulico, mejor conocida como losa criolla, y tiene hasta en área de las cocinas, que obviamente los gabinetes se fueron a ajuste porque pues se dan de madera y pues todo ese material sufre con el tiempo, pero las losas tipos Subway de Nueva York, ¿no? La losa esta rectangular contra pígada blanca, tipo típico de Subway de la época en Nueva York. Pues eso también tuvo su influencia en Puerto Rico en esa época y aún se conserva y se solicitó al dueño que en la medida de lo posible se pueda mantener dicha losa a pesar de que los muebles tengan que ser nuevos. Las rejas no son originales. Se le dijo que podían removerlas y sustituirlas por otras que puedan estar dentro del límite de los huecos, ¿no? No por encima como están ahí. Y pero por dentro, más allá de los pisos, pues están los marcos con los montantes. El montante es la pieza fija. En este caso son palitos verticales, que eso es una extraordinaria solución climática porque la puerta a puerta cerrada y aún así el cuarto puede ventilar. Y en la parte, allá arriba, ahí está detalles también de la cocina de segundo piso con lo que son las losas de tipo Subway. Y atrás, esta propiedad tiene una particularidad que tiene dos estructuras de garaje y un apartamento para las personas, para las personas que daban el servicio a la casa. Así que cuando uno empieza a ver esto, pues uno empieza a ver elementos que se repiten y uno puede identificar de qué periodo de la casa, cada tipo de construcción, este tipo de configuración de espacios y zonas de uso, donde la parte de frente está la casa principal y atrás, aparte atrás está la servidumbre y los garajes, pues es típico de propiedades en hormigón de las primeras décadas del siglo XX. El segundo piso, el área de públicas, pues mira qué hermosas losas tiene. Y abajo, en el primer piso, lamentablemente esta casa estuvo abandonada cierto tiempo y hasta cogió fuego. Pero aún así, pues las terminaciones del baño del primer piso se mantienen. Miren el color precioso que tienen esas losas. Y también era típico de esa época que hubiera un remate en la parte de arriba con unos diseños ornamentales que también se le pidió que así conservase. Inclusive llega al punto de pedirle si es posible que el mismo botiquín sea conservado, sea restaurado, pues también. Igual la bañera que está ahí. Se trata de identificación de elementos, ¿no? Y con eso hacemos una lista de cotejo y elaboramos lo que es el documento oficial que define la política pública ejecutada, ¿no? Esto es, pues, producto de esa labor de calle que fuimos y identificamos. Tenemos que hacer un documento respondiendo a la asesoría donde se comienza identificando la propiedad a mano izquierda, el encabezamiento con fotos representativas de la visita. Luego se pasa, como somos una agencia que está ajustada por ley a ejecutar políticas públicas, tenemos que definir la base legal y luego se entra en lo que es la identificación de la propiedad. A la izquierda ven lo que son los parámetros básicos de identificación de la propiedad, dónde se ubica,
si es de valor histórico y qué se propone hacer, y luego entra la parte práctica, ¿no? Esta casa deberá pasar por lo siguiente, se va a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces se identifica qué tipo de estructura es y se pasa a indicar qué se debe conservar, ¿no? Inclusive en nuestra función de educar, identificar elementos, este, y para que sean conservados y no borrados, pues entonces se identifican. Y aquí pues lo hicimos aquí directamente para la mejor comprensión de quien nos solicita la asesoría, fotos representativas y descripciones ya específicas de cómo los distintos elementos de valor histórico van a ser respetados e integrados a la futura obra de intervención, ¿no? Una de las principales consultas que se nos hizo fue el tipo de puertas y ventanas y de diseño, y aunque esa parte se la dejamos a los que estén a cargo de la obra, ya sea arquitecto o ingeniero, pero aquí definimos qué, qué organización van a tener esas puertas y ventanas en armonía con el estilo del edificio, ¿no? No van a ser unas puertas ahí de full glass ahí sin marco. Y aunque estos edificios son de época posterior a la española, que pueden haber más libertad de intervención, aún así, pues también estamos pendientes a cómo se trabajan las puertas y ventanas, que sí pueden ser de cristal con aluminio, pero tienen que tener un diseño que sea armonioso con el estilo de la casa. Y ahí pues concluyó con una serie de aclaraciones, porque nuestra evaluación como institución se divide en dos programas: programa de arqueología, que trabaja con obras de excavación en el terreno, y el programa de patrimonio, que trabaja con los edificios. Cuando se radica un caso en la OSPE, bajo la solicitud de recomendación en arqueología y conservación histórica, que es el nombre técnico de la solicitud que nos aplica a institutos, ambos programas emiten su evaluación y emiten su documento por separado, aunque sí nos mantenemos en comunicación, hasta compartimos el espacio en primer nivel del edificio de nuestra sede y constantemente estamos comunicándonos sobre esos casos. Pues en fin y al cabo hay dos comunicaciones separadas, por eso es que se hace al final del documento esa aclaración de que no tiene que ver con la aplicación de la ley 112, que eso es otro proceso aparte que se hace dentro de la misma institución. Y esto pues es un poco de lo que se veía antes frente a la casa, que no motivaba mucho a rehabilitarla, ¿no? Aunque no era excusa para tampoco abandonarla. Y esto es lo que está hoy en día, ¿no? Esta obra de construcción contemporánea también la evaluamos en la oficina y fue aprobada, y produjo pues un espacio que, aunque es de mayor altura, su base es un edificio que se abre hacia la calle Pilar también, con paisajismo, con actividad. De hecho, vi personas entrando por ahí, así que es una fachada que se retira de la calle Pilar, brindando un ambiente un poco más sosegado, no tan bélico como estaba antes. Y eso estoy seguro que en parte motivó a que este dueño pues pudiera adquirir la propiedad y la quiere intervenir. Ahí está la parte frontal hacia el Paseo de Diego, de esa propiedad, un poco yo documentando luego que se aprueban las obras, cómo se ejecutan. Y ahora queda pues la gran pregunta, que si esos locales comerciales se van a habitar, para entonces brindar también vida a Paseo de Diego. Esta es la fachada que da hacia Paseo de Diego. La anterior es la que da la parte posterior, que es la calle Pilar. Volviendo al viejo San Juan, ¿no? Y ejecutando la misma estrategia, ¿no? O la misma metodología, donde la casa, pues por más dilapidada que esté, se observa su trayectoria en el tiempo y se identifican los elementos esenciales para que sean integrados y no borrados, ¿no? Así que la casa Calguera, la calle Fortaleza 350, esquina Callejón del Gámbaro, exhibe una arquitectura neoclásica, bastante sencilla, un edificio comercial que en la memoria colectiva ha quedado como la Casa Calguera, ¿no? Y a pesar de que la rotulación ha cambiado en el tiempo, la última que estuvo fue la que ustedes ven ahí a la izquierda, donde aún permanece. Y aún no siendo original de la propiedad, se le ha exigido al arquitecto Billy Ramírez, o se le ha pedido, se le ha especificado, vamos, al arquitecto Billy Ramírez, que es el que está trabajando proyecto de rehabilitación que está pronto a comenzar, que el rótulo se mantenga, porque es parte
Y le digo, como no es el rótulo original, porque mira, en el año 53, en el año 82, hicimos ese ejercicio de buscar la propiedad en el tiempo y el rótulo ha cambiado a través de los años. El rótulo que está ahí a la izquierda no es el rótulo original. Ante cualquier reclamo de que ese rótulo es original, pues está la respuesta de que no lo es. Y pues la evidencia física así lo atestigua. No es que lo diga yo, es que la historia lo dice, ¿no? Así que abajo está el edificio como está, que está sin techo y está con ciertas alteraciones. Como parte de la obra que se va a hacer es respeto a los muros originales y la reconstrucción de varios segmentos de la techumbre en madera con ladrillo y algunas áreas que se van a mantener abiertas, dado que pues, el edificio pues, está abierto. Y aquí, pues, el mismo ejercicio. Aquí estos son documentos oficiales disponibles en los expedientes, ¿no? Que demuestran la labor realizada de identificación de elementos originales para evitar su alteración y sirve de marco de referencia en caso de que haya alguna obra que se haga que no cumpla con lo que se establezca, pues, a poder nosotros intervenir. Y de nuevo, la comunicación que se emitió, producto de una solicitud de asesoría, antes de que ocurriera la radicación formal del caso, es comenzando por la descripción de la propiedad, luego la base legal, y luego aquí, pues estamos un poco específicos hasta los tornillos, ¿no? Aquí en la parte, aquí comienzo, ¿no? En la segunda, yo comienzo aquí desde la segunda hoja, ¿no? Entonces aquí empiezo, pues, enumerando cada punto en cuanto al tratamiento de los muros, el tratamiento de los huecos, lo que hay que conservar, lo que no se va a conservar, el tipo de puertas, material de puertas, el esquema de colores. Ahí está todo, ¿no? O sea, aquí está la descripción detallada de qué nosotros consideramos y cómo expresamos en palabras todo lo que observamos en el campo, nuestra experiencia que tenemos al visitar la propiedad. Culminando de nuevo con la nota de arqueología, que como este proyecto estoy seguro que va a impactar el terreno, también debe ser evaluado por el programa de arqueología. Otro proyecto que está en curso también por empresas puertorriqueñas, ¿no? No todo en San Juan es Ley 60. Así que también tenemos propuestas de rehabilitación de grandes estructuras por dueños locales. En este caso, pues el futuro hotel Palacio del Tabaco. Son tres propiedades. Dos de ellas están en la calle Tetuán, que es la que ven ahí, que están de frente al edificio Acosta. Y el edificio que también va a estar conectado por la parte de atrás, pues es el edificio Fortaleza 352, que es un edificio de fábrica española. Estos dos edificios son de principios del siglo XX y el edificio que está detrás, al cual también está conectado, pues es un edificio ya del siglo XIX. Y de nuevo, aquí pues esto es todos los parámetros de diseño que van a seguir de acuerdo a la aplicación de la política pública plasmado en un documento, ¿no? Todo específico, tipo de piso, tipo de pared, tipo de puertas, ventanas, ahí está todo, ¿no? Detallado, hasta lo que son nuestra opinión sobre las adiciones que se van a hacer en las azoteas, hasta el tamaño de la losa que se va a instalar. Así que ahí está todo. Ahí está lo que nosotros hacemos, identificando los elementos que definen un edificio, ejecutando la política pública de conservación. Entonces, como parte de nuestra experiencia, más allá del asunto de evaluar y emitir y velar y exigir y también reconocer. En mi ámbito como profesor universitario, he tenido la dicha de varios alumnos, sobre todo en el programa de maestría de conservación, que yo doy el curso de arquitectura vernácula en Puerto Rico y Caribe hispánico. Pues en esta última sesión que tuve para el trimestre de invierno, tuvimos la dicha de tener dentro del grupo de alumnos a un propietario de propiedades en San Juan que en conjunto con la Oficina del Oeste del Instituto de Cultura y con el compañero Orlando de la Rosa como representante y guía junto con él en la rehabilitación de sus propiedades, pues tuve esa oportunidad junto con él, este,
visitar las tres propiedades, inclusive su residencia. Él se llama Israel Nazario y tuve el detalle de presentarnos su proyecto, el cual fue pues avalado por el Instituto de Cultura y el resultado ha sido pues que él tiene su casa en la calle Luna. Hoy en día se conoce como la Avenida Universidad Interamericana, número 54, una propiedad del siglo XIX, habilitada para residencia unifamiliar de él, y las propiedades que están al lado, y las 52 y 50, que es las que están justamente al lado, son propiedades que una está en proceso de terminar su rehabilitación y la otra es una oficina médica. Así que son propiedades que están en uso, son propiedades que contribuyen al contexto urbano y que tenemos la dicha de darle la oportunidad a él como dueño, de que él pueda ilustrar y compartir y enseñarnos a nosotros cómo él se involucró en el proyecto como dueño. De nuevo, es bien importante el compromiso de los propietarios en esta obra de rehabilitación. No todo está sobre nuestros hombros. O sea, es una responsabilidad compartida. Nosotros hacemos nuestra parte de documentar y ir a las propiedades y especificar qué se debe hacer en base a la reglamentación y estamos dispuestos a hacer las visitas que sean necesarias. Y te lo digo con una persona que está atendiendo esto todos los días, de lunes a viernes, quizás también los fines de semana, ¿no? Así que, pero aún así, pues es una responsabilidad compartida donde el dueño se envuelve y hace una labor de equipo que produce esto que ustedes ven aquí, ¿no? Propiedades rehabilitadas, propiedades mantenidas y propiedades que se pueden vivir y que el público también puede apreciar. Y eso en su interior, pues las casas pues totalmente rehabilitadas, los montantes, elementos que ascendieron fueron los pisos en algunas áreas, hubo otros pisos que se conservaron, pero siempre teniendo en mente elementos que armonizaran con la estructura, ¿no? Tanto en su interior como en su exterior. Y aquí, pues, yo como profesor hasta llevé a mis alumnos para que también presentaran sus trabajos finales, incluyendo el trabajo final del dueño, pues fue presentar su casa, ¿no? Y la obra de rehabilitación, y tuvimos ahí la oportunidad de recorrer las propiedades, que eso hasta un privilegio y es una dicha que comparto con ustedes, ¿no? Porque esta es parte de la vivencia que uno se lleva consigo en este ámbito de conservación histórica y todo lo que tiene que ver con esa acción. Allá a la izquierda pues está mi esposa ahí posando en una de las salas principales, donde las puertas pues fueron rehabilitadas con sus montantes y el piso nuevo traído de España, pero que es un piso que armoniza con la propiedad, pero sí hubo áreas de piso original o sea, de mosaico hidráulico que fue integrada. Elementos distintivos de la casa en la parte posterior en el patio, pues están este muro de contención original de ladrillo, ¿no? Y los distintos áreas de acceso, ¿no? Esa cadera cubierta con un techo voladizo, característico de estas casas, y su acceso a parte interior. En la casa vecina, la 52, pues está en ese proceso de rehabilitación. En esta casa sí se pudieron rescatar sus hermosos pisos de madera y los demás alquilares, miran qué belleza. Ese bello sol trunco era una táctica utilizada para dividir espacios sin tener que usar un muro sellado, sólido. Hermoso también, y las puertas y ventanas también rehabilitadas, incluyendo sus herrajes, ¿no? Así que este proyecto también está en marcha y también en ese montante, pues Israel descubrió una pintura de fresco en la base de ese medio punto que define las primeras áreas de esa casa. Es la casa que está, perdón, abajo a la izquierda es la casa de madera que está de frente con las cuatro puertas. La casa criolla en madera. Y la casa del lado, que ya es del siglo XX, Estival de Co, pues tiene una hermosa colección de pisos, hermosa cuidado. La verdad que era una delicia estar allí y ver y apreciar toda la hermosura de estos pisos que fue rescatada. También se rescató ahora el diseño de las barandas de la escalera típica del Deco y también las puertas y los vitrales y cristales en torno a las puertas. Volviendo a San Juan, pues tenemos una multiplicidad de escenarios, ¿no? Que distan de lo que hay, de algunas áreas que no están tan bonitas, que necesitan rehabilitación, y en eso estamos trabajando.
pero no todo es dantesco, ¿no? Hay áreas que se conservan muy bien. Este segmento de la calle Luna es parte de los que son bastante bien conservados. En la foto central, esta es una casa que fuimos a evaluar, que yo fui a evaluar con mi compañero de trabajo, Elios Cruz, en un caso que él estaba trabajando de exención contributiva y obras de adecuación necesarias, y fui con él a documentar la casa. Otro ejemplo de una casa que ha sido mantenida en el tiempo y haciendo una serie de obras para cumplir, para emitir la certificación de exención contributiva. Y sin embargo, en esos recorridos que uno da por la ciudad, uno tiene la oportunidad también de deleitarse con estos paisajes que se han ido formando en el tiempo, que es el callejón del Tamarindo entre la calle Luna y la calle San Francisco. Yo tengo una secuencia de fotos, y yo tengo un archivo de fotos que es por más de 20 años, ¿no? De mi experiencia como evaluador de proyectos en San Juan. Y muchas veces no solamente incluyo las casas, sino incluyo los paisajes y los espacios públicos. Y yo tengo una secuencia de fotos desde el principio, es decir, de la década de 2000 hasta ahora, de cómo esos árboles han crecido y han transformado ese espacio en uno de bastante vegetación y sosiego dentro de la ciudad. Es un oasis, ¿no? También hemos intervenido en temas porque combina arqueología con las obras de reparación de tuberías de las calles, en este caso la calle de la Cruz. También nosotros pues respondemos a reclamaciones y preocupaciones que hacen vecinos de la ciudad muy celosos de la conservación, lo que se toma en cuenta porque también eso es parte del equipo de trabajo. Nosotros somos dos arquitectos que tenemos mucho trabajo y aunque eso no es excusa y estamos trabajando arduamente día a día, es bien importante ese elemento de la ciudadanía interesada en el patrimonio de muchas veces se nos traen a colación asuntos como el que ven en la parte central abajo, que estaban alarmados por inserción de brea en una intersección, pero que cuando fuimos a ver el área, pues es un área que siempre ha tenido brea, y fue, fue retocada. Aunque hubiésemos preferido que se hubiese aprovechado la ocasión, que se hubiese removido toda la brea y hubiesen puesto adoquines hasta llegar a la calle San Francisco y en un futuro cuando se hiciera el empedrado o el adoquinado de la calle San Francisco, pues se integrara, pero no necesariamente las acciones que tienen que ver con colocación de asfalto, que no es la mejor solución, implican un borrón de adoquines, una eliminación de adoquines. Hasta la fecha no hemos sido no hemos sido testigos de eso y si lo fuéramos, estuviéramos ahí con el municipio mano a mano para evitar que eso vuelva a ocurrir y que haga las acciones correctivas correspondientes, ¿no? De hecho, volviendo otra vez al archivo fotográfico que prueba al punto, ¿no? Que estoy exponiendo, pues aquí ven una foto del 2017, arriba, que nota que ese pacho que están ahí rellenando de asfalto era de hormigón. O sea, que eso siempre estuvo así, por lo menos en las últimas décadas. Entonces, pues, volviendo a los adoquines, o sea, adoquines es un tema muy, tocado en la ciudad, ¿no? Y no es para menos, es lo que define el carácter de las calles. Lamentablemente, pues, la circulación vehicular, pues, ha ocasionado grandes daños en muchas de las calles, y lo cual los efectos los estamos sintiendo en estos momentos. Lo que debe ser lección para que de una vez por todas se defina por parte del municipio un programa de de mayor actividad peatonal en la ciudad. O sea, yo pienso que las obras recientes, que por ahí ahora creo que andan, creo que están en la parte de abajo, sí, en la parte de calle Fortaleza, se debieron haber aprovechado esas intervenciones recientes para decir, ¿sabes qué? Este segmento se queda peatonal. Porque de hecho, cuando ocurrieron esas obras, la ciudad no se cayó, la ciudad siguió en su actividad. Es cuestión de acostumbrarse y estar dispuesto a ese cambio, ¿no? Y hacer lo que haya que hacer para que esa ciudad, en ciertos ámbitos, pueda protegerse más de lo que ya se está siendo protegida. Eh, Aquí también aprovecho este compendio de fotos para ilustrarles a través de la historia lo que yo he sido testigo de las diversas etapas de nuevos adoquines que se han insertado en la ciudad, ¿no? Que se han añadido a los ya adoquines históricos, ¿no? Empezando con las primeras obras de la calle Rafael Cordero en el año 1999, abajo a la izquierda, siguiendo por la calle Recinto Sur en el 2009
En la calle Morovi, la que está frente al Pastel de Valleja, toda esa área ahí, donde está el Instituto de Cultura, y terminando la calle, en la iglesia de San José, esos adoquines fueron de los primeros contemporáneos que arribaron con motivo de las obras que se hicieron ahí para Quinto Centenario, ¿no? Para mí, esa obra fue, de los adoquines, fue la primera que, que trajo consigo, años más tarde, la intervención en la calle Rafael Cordero y luego la sofisticación de la preparación de los adoquines de hormigón con tintes diversos para un poco acercarse más a los adoquines históricos. Y entonces combinamos en ese ámbito con la calle Fortaleza, la calle Tetuán, donde antes de eso, en la calle Callejón del Toro, si ahí se me olvidó, disculpen, en el Callejón del Toro se llegó a hacer una comparativa, una instalación que se hizo de adoquines históricos hasta la mitad y la otra mitad se hizo en adoquines ya contemporáneos de la época, ¿no? En ese primer paso hacia las actuales terminaciones que tienen las últimas obras. Estas son obras que se han hecho a través del tiempo, ¿no? No sé en qué estado están las calles que vayan a ser adoquinadas en un futuro, porque todavía falta obra por hacer. Pero quiero dejar claro que esto es una obra que se ha hecho a través del tiempo en diversas etapas. No ha sido hecha de un cantazo, ¿no? También en San Juan hay una serie de estructuras que sí, aunque exhiben elementos que uno a prima fase o a primera vista los identificaría como sanjuaneros y los estaría eh, sumergiendo en el gusto que hay por mirar por la arquitectura colonial. Muchas veces, pues cuando uno averigua un poco más, no necesariamente lo es, ¿no? Y esto no va en detrimento de las propiedades, al contrario, es parte de la evolución histórica que hubo en la época donde se aceptaban construcciones que imitaban la arquitectura colonial, ¿no? Desde adiciones de segundas plantas hasta construcciones totales, ¿no? Y hay varios ejemplos en la ciudad, hay muchos, pero hice para esta presentación tener dos, o tres, ¿no? San Sebastián 253, cercano a la intersección con la calle San Justo, ese segundo piso es de 1973, ¿no? Y uno empieza a notar también por la altura, que es menor, y los detalles ornamentales que son más gruesos, pero cuando uno entra a ese segundo piso, yo me di cuenta cuando visité la propiedad, pero Dios cara, pero estas paredes son finitas, la distribución expresa no es la misma, pero esto fue una adición. Y cuando busqué el expediente, precisamente, hay una foto histórica que establece que la casa era de un nivel, ¿no? San Justo 55, también igual, el segundo piso es siglo XX, años 74, años 70, perdón. Y hay otras propiedades que son totalmente construidas en hormigón, pero con fachadas a la San Juan, ¿no? Y esta casa queda frente a la casa de don Ricardo Alegría, y en este solar habían tres casas de mampostería que fueron demolidas a finales de la década de 60 para hacer este condominio El Sol, que no negamos que tiene unas características que lo hacen armonizar con el contexto, pero no necesariamente eso quiere decir que sea una estructura histórica. De nuevo, vamos a las diversas capas de información, diversas capas de intervención que forman la ciudad, y una de ellas es esta, que es apenas reconocible, sujeta a un estudio más exhaustivo de la información existente, que prueba que esas propiedades tienen intervenciones que no son de la época colonial española, pero que a su vez monitorizan con el contexto, ¿no? Y aquí vemos a la San Sebastián 253, año 1970, antes de la intervención; San Justo 55 en 1970, igual, un nivel; y las tres propiedades que estaban en la esquina donde está, estuvo a partir de 1970 en el edificio que ustedes acaban de ver. Así que, de nuevo, ante a cualquier argumento de que se indique no, que esta propiedad pues, es original, pues tenemos pruebas de que no lo es, ¿no? O que tiene intervenciones que ha sido prueba de que se va alterada en el tiempo, y esto nos sirve para aclarar cualquier punto que tenga que ver con estas propiedades u otras que se cuestione, pues, su originalidad. O sea, ejemplos de casas donde se han mantenido los elementos históricos.
y donde no se han hecho acciones de borrar la historia, ¿no? Hay muchas, pero esta, pues, fue reciente, de este año, San Justo 152. Eh, Aquí, pues, el dueño, José Pasalacua, siempre celoso con su casa, y de nuevo enfatizo, el compromiso del dueño con la propiedad. Disculpen. Pues aquí nosotros nos fijamos en cómo se conservan los elementos que definen la casa, las rejas de balaustre, los montantes, de nuevo, el montante de dos partes, ¿no? De celosías, son truncos, de arco de medio punto, los elementos altos relieve, estilo neoclásico, los balcones volados, que aunque el balcón volado ahí es de hormigón, pero tiene una reja que es compatible con la casa. Y los patios interiores, en este caso, una excelente cubierta en el interior de madera con puertas operables, con celosías, de mis favoritas, ¿no? Desde luego, pues hay curiosidades en San Juan que me llaman la atención cuando yo recorro la ciudad, cuando voy de camino a la oficina. Hay veces que me voy por el Paseo de la Princesa y noto pues que aquí la iluminación de la puerta de San Juan pues son esos conitos. No sé si fue un accidente, fue a propósito, pero son curiosidades, ¿no? Agraciadamente hay una serie de obras que se están haciendo en las murallas para restaurarlas, lo cual es muy positivo, ¿no? Y que brindan esa oportunidad de poder apreciar esas murallas desde otro punto de vista y con materiales conformes, ¿no? Esa obra entiendo que se está haciendo en colaboración por el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, de los cuales pues tenemos comunicación y son en una entidad federal que ha tenido en estos últimos años un compromiso férreo con el mantenimiento de las estructuras que tiene a su cargo, entre ellas la valiosa aportación del entrenamiento de su personal para que no solamente se contribuya a la intervención adecuada de sus propiedades de las propiedades bajo su jurisdicción, sino que también se colabore con obras de restauración y rehabilitación, entre ellas la catedral, que por fin, gracias a Dios, ha empezado sus primeras obras de rehabilitación, y la iglesia de San José también hubo colaboración, dado que el personal que tienen es un entrenado, así que se establece un equipo de trabajo para lograr unas obras que garanticen la conservación del patrimonio. Y desde nuevo, esta fue una vista, esto fue un update de la vista que les enseñé hace un tiempo atrás. Aquí nos subimos a Condominio Plaza, que es el condominio tipo de nacimiento español color amarillo que está en la fachada sur de la Plaza de Armas, como parte de una evaluación que estamos haciendo de la intervención de un apartamento o la conservación de un apartamento en la parte superior del edificio. Aquí capté esta imagen para la posteridad y para compartirla con ustedes y con todo interesado en conocer ese ámbito de la ciudad desde casi el aire, ¿no? La ciudad de San Juan es muy llamativa porque es una ciudad, además es una ciudad capital, para mí una ciudad artesanal, no fue construida con las manos, ¿no? No fue hecha con grúas ni con equipo sofisticado, una ciudad que fue construida poco a poco a través de los siglos, y una ciudad artesanal hecha con las manos, de verdad que, y ubicada en una colina. O sea, su configuración de retícula a la europea fue utilizada de manera magistral, donde esta estructura urbana, heredada de las autoridades españolas que una vez conquistada la península ibérica, vinieron con esa táctica de ocupación en toda Latinoamérica, con un esquema urbano heredado de los griegos y los romanos que se puede adaptar a cualquier terreno. Y San Juan es un vivo ejemplo de eso, donde está ubicado en la parte más alta de la Sierra de San Juan, en una colina, ¿no? Y ustedes pueden ver, apreciar ahí un poco el perfil de esa colina mirando hacia el Océano Atlántico. Un poco, esto fue una vista que capté desde lo que es hoy el Hotel Alma. En esta época estaba ya finalizando su rehabilitación y desde luego tuve esa oportunidad de ir a azotea como parte del recorrido del edificio. Aquí no puede apreciar el encuentro de dos tendencias de construcción, ¿no? La tradición española densa de fachada tipo pintura, y versus la fachada tipo escultura o la configuración tipo escultura del antiguo casino 1913, y la escuela José Julián Acosta, la escuela número 1, 1906, eh, dando la cara principal hacia la nueva avenida Constitución, o avenida Ponce de León, y dando el lateral hacia la ciudad de San Juan como un gesto de como que ya la herencia española llegó hasta aquí, nosotros ahora vamos a seguir construyendo hacia el este,
configurando una serie de edificios de carácter monumental hasta llegar al Parque Luis Muñoz Rivera y así pues así por el estilo, pues se definió el carácter, no solamente de esa intersección de la avenida Ponce de León Constitución con la Plaza Colón, como está la ciudad, que es una gran pena para mí que esa muralla haya sido destruida, porque le hubiese dado a San Juan la entrada que merece, más allá del I Love San Juan y los conitos y, y las vallas plásticas, lo cual me hace sentir bastante mal. Pues eso se perdió y lo que queda son estos edificios que, como bien dice Aníbal Sepúlveda en su libro de Historia Urbana de la ciudad, pues se resolvieron a medias, ¿no? La situación donde dieron una fachada parcial y no se pegaron hacia la plaza como estaba la muralla, ¿no? Pero aún así, pues esa vista pues denota esas dos tendencias y es parte del desarrollo de la ciudad a través del tiempo. Un poco vistas generales de la ciudad. Así que, y como esto, pues combino lo que es la presentación con esta hermosa vista, que es una de mis favoritas, que resume todo lo que define a San Juan, ¿no? Sus monumentos, sus murallas y su paisaje. Así que muchas gracias y fue un placer. Disculpe que extensión de tiempo porque casi 2 horas, Dios mío. Es que para los que estamos en el ámbito de la práctica en la calle, de la conservación histórica, es bien difícil. Cuando no tienes la oportunidad de mostrar y compartir la información, es bien difícil tú condensarla porque quieres mostrarlo todo. Y ahí se me quedaron cosas, ¿no? Pero entiendo que aquí, pues, les he mostrado un poco lo que es la práctica de la conservación desde el punto de vista como funcionario del Instituto de Cultura, y a una gran satisfacción tengo de que se ha contribuido a no solamente a recuperar muchos edificios en San Juan, sino que lograr que sus dueños logren valorar lo que tienen y lo puedan mantener. No siempre es así, no siempre es así. Muchas veces se señalan obras de intervención y se cuestionan dónde estamos nosotros, pero muchas veces son obras que se han aprobado, que los dueños no han seguido lo que se les ha indicado y tenemos que entrar ahí en acción para que lograr que eso pase. O son obras que no tienen ningún tipo de actualización, que ya también estamos atendiendo esos casos. O lamentablemente, casos como que se ha aprobado una obra, hacen una serie de obras que implican tiempo, que implican dinero que no cumplen, y entonces viene el asunto de que tienen que eliminar y se tienen que enfrentar también a acciones civiles de los vecinos, y tenemos varios casos así, y que nuestra posición es que eso debió consultarse antes de ejecutar las obras. Y muchas veces se nos echa la culpa, pero la culpa no es nuestra. O sea, es asunto de que los dueños tienen que seguir unos parámetros, tienen que tener un compromiso con la propiedad que están interviniendo para seguir la política pública y entre todos lograr la adecuada intervención, mantenimiento de las propiedades en las zonas históricas. Muchas gracias. Preguntas, eh, algún dato que quieran compartir, confianza. ¿Alguna pregunta? Igualmente por el chat, pueden escribirla. Si alguien tiene una pregunta, tenemos un minutito para que la puedan hacer. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Arquitecto Silvestre, nos vamos entonces despidiendo. Las personas que solicitaron los certificados a través del chat los estarán recibiendo a su email en la próxima semana. Agradecemos su participación y apoyo al programa de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Por supuesto, le agradecemos al arquitecto Silvestre por siempre estar dispuesto a compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en cuanto a la preservación Gracias a ustedes también por la histórica invitación siempre. Gracias a ustedes. Muy y agradecido otros y siempre temas. dispuesto.
Muchas gracias. Les invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las actividades y de las próximas charlas. Esta charla pues quedará grabada próximamente en nuestra página de YouTube y la próxima charla será el jueves 22 de mayo, Memorias de mi Espíritu por la doctora Clara Román Odio. Así que muchas gracias y los esperamos. Muy buenas noches. Un placer Gracias. siempre. A la orden. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye bye.